Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien y usted? ¿Todo bien? Gracias, bien también. Bueno, vamos a iniciar nuestra cuarta clase ya. Tenemos dos partes en esta clase. En la primera parte, un tiempo para aquellas personas que no pudieron presentar su trabajo, compartir, podemos hacerlo ahora y luego desarrollar nuestro tema de hoy. ¿Cómo van avanzando ustedes en su trabajo? Esta semana, ¿qué hicieron? Porque ya no hay que dejar de hacer. Todas las semanas hay que trabajar un poquito por el trabajo. Estábamos mirando algunas cosas, profe, del marco teórico, el marco Están legal y eso, estábamos buscando algunas cosas nuevamente. muy bien. Incluso el protocolo ya, como nos mencionaste, que tiene que ser a futuro, que es algo que se prepara para investigar. Entonces esas palabras empezamos a corregir también. Bueno, ¿Oísto? eso ya es para levantar en la tarea, que es como un formalismo, porque ustedes eso ya tuvieron aprobado, ¿verdad? Ahora nosotros ya vamos al trabajo final de grado. Ustedes ya establecieron las partes del trabajo final de grado, el formato ya están preparando como para ir descargando en ese. Sí, profe, Sí. justamente eso estábamos viendo, pero todavía no, en el trabajo que nos pediste volvimos a entrar el protocolo, pero sí ya Claro, tenemos una parte del proyecto en sí como debe ser. Ahí ya estamos cargando, trasladando los datos. muy bien, genial. Esa era la tarea. La tarea era mejorar ese protocolo y compartir, porque con eso cerramos. El programa pide que retomemos el protocolo, decía uno, y después recién empezar a transferir al trabajo final de grado, ¿verdad? Entonces esa parte hemos terminado. Muy bien. Y ustedes preparan el formato ya desde el inicio, parte pretextual, textual, posttextual, y ya vamos completando. Muy bueno que ustedes ya vayan trabajando y distribuyanse la tarea. Uno puede tomar una variable y empezar a desarrollar el marco teórico. Y siempre con el manual, porque allí están todas las normativas. Por eso estoy insistiendo en que ustedes ya tengan todo ese formato del trabajo final de grado. Entonces es fácil, uno va transfiriendo nomás. Ustedes van a ver que en la tarea que hoy les establecí, dice la primera revisión del trabajo final de grado y se ha asignado 20 puntos, pero eso no es en una sola vez. O sea, vamos a ir viendo, avanzando, y cuando yo les fije la fecha, ustedes me van a imprimir para una primera revisión y ahí recién se van a otorgar los puntos. ¿Están entendiendo? No vayan a desesperarse. Vamos trabajando despacito, quizás en un mes aproximadamente. Sí, profe, ¿Sí? estamos avanzando bien, no Bueno, hay consulta. bueno, vayan a las fuentes, investiguen. Nos interesa tener un fundamento interesante para el marco teórico. Eso es muy importante en una investigación. Así que si ustedes están todos del mismo grupo, lo que vamos a hacer es, en honor a ustedes que también dan su tiempo, vamos a iniciar esta clase de hoy, que es nuestra unidad 2, y esta unidad 2 ya se refiere a la recopilación de datos en la investigación de campo. Vamos a pasar un poquito esa parte del marco teórico, porque lo que nos interesa es ir mirando cómo vamos a trabajar para el levantamiento de los datos en el trabajo de campo. ¿Me pueden dar el ok? Sí, profe, Sí, sí, bueno. sí. Sí, muy bien, genial. Entonces, nuestra unidad 2 que se inicia hoy es recopilación de datos en el trabajo de campo. Ya nos conocen y vamos a empezar analizando esto. ¿Qué es el trabajo de campo? ¿Qué implica? Y hay varias actividades en el trabajo de campo. Implica el diseño y la preparación de los instrumentos para la recolección de los datos. Ya habíamos hablado la clase pasada sobre este tema, que tenemos que ir preparando los instrumentos
Y las preguntas en base a qué? A nuestros objetivos específicos, a nuestras variables, a nuestras dimensiones, los indicadores y por último, la pregunta de investigación para las personas que van a participar en nuestro trabajo. Luego debemos recopilar los datos, es decir, ir al lugar donde están esas personas y administrar el instrumento. Y por último, analizar esos datos. Entonces, estas tres actividades son las grandes actividades que debemos realizar en el trabajo de campo. El tiempo es fundamental aquí porque en la medida que nosotros ganemos tiempo vamos a mejorar también estas actividades y nuestro trabajo realmente va a dar los resultados que esperamos. Primera actividad, la recolección de datos. En una investigación de campo, enfoque cualitativo o cuantitativo consiste en la aplicación de métodos y técnicas para recoger las informaciones. Entonces, toda vez que nosotros hablamos de recolección de datos, nos estamos refiriendo a cómo vamos a recoger las informaciones. Y el trabajo final de gabinete comprende 4 tareas. La organización, clasificación y tratamiento de los datos. Una vez que yo levanté esos datos, tengo que volver a mi lugar de trabajo, a mi casa, a mi estudio, el lugar de encuentro con los compañeros y tenemos que empezar a organizar, a clasificar y tratar esos datos recolectados. Luego tenemos que analizar los datos porque no todos los datos a veces nos ayudan a lograr los objetivos. A veces hay datos de más o a veces faltan algunos datos y tenemos que volver al lugar donde iniciamos la recolección. Cuando tengamos todo ordenado, tenemos que interpretar esos datos y luego debemos realizar la redacción del informe final con los resultados de la investigación. Entonces, miren todo lo que implica el trabajo final, que es nuestro trabajo en CIA 2. Análisis de resultados según APA significa que después de presentar los resultados, se encuentra usted en posición de evaluar e interpretar sus implicaciones. Está en libertad para examinar, interpretar y calificar los resultados, así como también para extraer inferencias de ellos. Cuando nosotros estamos en la fase de análisis de resultados, nosotros tenemos que empezar a evaluar qué significan esos resultados. Y tenemos como investigadores la libertad para interpretar, para calificar qué nos parece a la luz de la teoría, no a la luz de mi subjetividad. Porque no es si a mí me gusta o no me gusta. A veces vamos a obtener resultados con los que yo no estoy de acuerdo. Pero esos resultados no se confrontan con la subjetividad, sino con la teoría que sustenta el tema. Y así también tengo que extraer inferencias, conclusiones de esos datos. Esta fase se denomina también discusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confrontar los resultados con la teoría. Entonces iniciamos como una discusión sobre el tema. En el caso de ustedes
que preparan de forma grupal, esta actividad es muy enriquecedora porque ustedes pueden dar sus opiniones, pueden utilizar como lluvia de ideas para ir discutiendo. A mí me parece esto, yo creo que esto, ¿qué dice la teoría? Vamos a volver a leer. Entonces, esto les puede enriquecer muchísimo en la elaboración de su trabajo. Luego, se examinan cada uno de los resultados de las variables y sus interrelaciones. Los resultados se confrontan uno con otro para interpretarlos. Se trata de explicar el significado de los resultados. Y acá tenemos una palabra muy importante. Es necesario hacer hablar a los datos, encontrarles significación. Esto es muy importante. Si yo llego a esta fase es porque realmente el trabajo se hizo correctamente, el método científico se aplicó como debe ser, porque entonces yo hago hablar esos datos obtenidos en el trabajo de campo. El propósito es resumir y comparar los datos obtenidos, materializar los resultados de la investigación y responder al problema formulado. O sea, eso es lo que nosotros perseguimos. Resumir y comparar los datos, concretar los resultados de la investigación y por último, que es lo más importante, responder al problema que formulamos al inicio de nuestro trabajo, que es el problema analizado la clase pasada. Bien, ahora ustedes ayúdenme con esto. Escriban en el chat, por favor. El análisis de resultados se denomina también, ¿cómo se denomina? Muy bien, Luz María Luján va a llevar un punto extra porque estaba atendiendo la clase. Genial, se llama discusión. Por eso dijimos que esta actividad es muy enriquecedora cuando trabajamos en grupo, porque podemos ir analizando y dando nuestras opiniones, nuestros pareceres. Genial. Luz ya tiene un punto. Ahora, otra preguntita. ¿Qué significa hacer hablar los datos? Muy bien, Tiny. Darle un significado. Genial. Un punto para Tiny también entonces. Muy bien. Así vamos aprendiendo y esto va quedando también en nuestra memoria porque es lo que vamos a utilizar para nuestro trabajo final de grado. ¿Qué tenemos que hacer cuando analizamos estos datos? Darle una significación. ¿Qué significa? ¿Qué nos dicen estos datos? Muy bien. Cuando nosotros interpretamos los resultados, lo que hacemos es confrontar lo encontrado. ¿Lo encontrado dónde? En la revisión de la literatura, con las experiencias del investigador y los hallazgos de la investigación. Eso es todo lo que nosotros encontramos. Primero, la revisión de la literatura. Ustedes lo están haciendo. Están buscando datos, están encontrando información en diversas fuentes, están replanteando algunos datos. Muy bien, eso encontramos en la literatura. Si por ahí tenemos lagunas, vamos investigando más porque la literatura a veces no es suficiente, entonces hay que ir a documentos, a algunas ponencias de conferencias, etcétera. Muchísimas fuentes de información. Con las experiencias que ustedes tienen de su carrera, de los años de estudio,
de las personas que ya trabajan y ven en su trabajo, en su práctica cotidiana, lo que ocurre, y también con los hallazgos de nuestra investigación. Eso es lo primero, lo encontrado. Pero esto encontrado yo tengo que confrontar y tomar una posición. No solamente citar, esto es lo que encontré, A, B, C, D, sino que tengo que asumir una posición respecto a esos resultados. A la luz de las teorías, ¿qué me dice que el 70% de los estudiantes que realizan un curso virtual están desmotivados con el estudio? ¿Qué me dice ese resultado? ¿Qué dice la teoría sobre eso? ¿Qué dice mi experiencia? Yo voy a hablar como maestra. Entonces, así es como nosotros tenemos que asumir una posición. Eso es interpretar los resultados. Muchas veces nosotros presentamos los datos y volvemos a repetir todo lo que me dicen los datos. 70% de las personas contestaron no. 20% contestó sí. Y 10% no sabe, no responde. Pero ¿y qué significa eso? Allí está nuestro trabajo como investigadores. Bueno, significa que se está en condiciones de aceptar o rechazar la hipótesis. Y eso se debe dejar establecido explícitamente. Cuando yo hago esta confrontación de todo lo obtenido y mi postura personal, yo tengo que estar en condiciones de aceptar o rechazar la hipótesis. Para las personas que establecen hipótesis, y eso se tiene que dejar, se acepta la hipótesis por tal motivo o se descarta, se rechaza la hipótesis. Significa también buscar un significado amplio a las respuestas mediante su relación con otros conocimientos. Y ahí tengo que confrontar con las leyes, con las teorías, con las generalizaciones. Poner los datos en una perspectiva de contextos, de relaciones mutuas que permitan comprender por qué pasa lo que está pasando. Ahí está en negrita. Esto es lo que tenemos que responder. ¿Por qué creen ustedes, investigadores de este tema, que pasa lo que está pasando? Y ahí hay que fundamentar. ¿Y cómo se fundamenta? En base a las teorías y en base a los resultados obtenidos y la postura asumida por el investigador. ¿Ven? Este es nuestro trabajo. Necesariamente referirse a las generalizaciones empíricas y a las teorías para explicar y entender los resultados. Y vuelvo otra vez a insistir, por eso es tan importante el marco teórico, porque es el que me va a dar el sustento para fundamentar. Si nosotros estamos elaborando un trabajo final de grado sin tener un sólido marco teórico, entonces algo va a fallar en algún momento, porque no vamos a poder tomar una postura, explicar el resultado, no vamos a poder comprender lo que está sucediendo en esa realidad estudiada. Así que, insisto, trabajemos esta semana por lo menos para escribir unas 10 páginas de marco teórico para el miércoles. Y ahí vamos a escribir a lo mejor otras y así vamos
acumulando y en 2 semanas, 3 semanas tenemos todo el marco teórico elaborado. ¿Qué elementos se confrontan en la interpretación de resultados? A ver, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los elementos que vamos a confrontar en la interpretación de los resultados? Muy bien, Candela. En un segundo, la revisión de la literatura con la experiencia del investigador. No me pongan como pregunta, porque si no quiere decir que están dudando. Tienen que decirme así, convencidos y con certeza. Eso es lo que confrontamos. Todo lo que dice la literatura con la experiencia y con los datos también recolectados. Muy bien. Para entender los resultados de mi investigación, ¿qué utilizo? Noelia me escribe, lo he encontrado, muy bien. ¿Qué más? El marco teórico, Luz María, muy bien. ¿Qué más? Las generalizaciones, las experiencias empíricas, las teorías, muy bien. Genial. Entonces vamos avanzando. Muy importante recordar, en primer lugar, el análisis y la interpretación tienen mucho de trabajo artesanal. No pueden reducirse a una simple operación estadístico-matemática. O sea, nosotros tenemos que trabajar mucho así como el artista, ir mirando, leyendo, pensando. Por eso tenemos que trabajar un poquito, luego descansar, dejar que las ideas sedimenten y después de un tiempo volver otra vez sobre ellas. ¿Por qué? Porque no es todo estadístico, matemático, lógico, así perfecto. Tenemos que ir trabajando esas ideas. Además de la lógica, interviene la imaginación sociológica, dice un autor, Anderegg. La lógica me da el método científico, los pasos, las fases, las etapas, el orden en el que debo trabajar. Pero para interpretar los datos, para analizar, para entender lo que me dicen esos datos, tengo que usar lo que se llama la imaginación sociológica. ¿Y qué es la imaginación sociológica? Es la capacidad de ver las cosas socialmente y cómo interactúan e influyen entre sí. Para tener una imaginación sociológica, una persona debe poder apartarse de la situación y pensar desde un punto de vista alternativo. Yo estuve escuchando unas presentaciones de trabajo final de grado hace unas semanas atrás. Y qué importante esto, porque muchos tocaron el tema de la pandemia y cómo influyó en la calidad de vida de las personas, en la economía, en los negocios, ¿verdad? Entonces, es mirar el tema, la carrera de ustedes, pero desde el punto de vista sociológico y cómo afecta a todas las personas de una u otra manera. Para que yo logre eso, tengo que poder salir, apartarme, mirar con objetividad y pensar desde otro punto de vista alternativo, no solamente lo que me dice, si tengo que hacer, no sé, tomar una medida para evitar este problema, me dice la literatura, pero tengo que ver, la pandemia permitió hacer eso. Fue tan interesante, algunos datos eran realmente llamativos, sobre todo en el grupo de eventos.
y todo lo que tuvieron que hacer y tratar de, como la palabra tan utilizada, reinventarse para poder superar la pandemia. Así que esto también es importante. Todo lo que ya dijimos, las teorías, las generalizaciones, la experiencia empírica, la lógica de la investigación, pero también estas dos palabras que nos dicen muchísimo y que en este momento nos pueden servir para interpretar mejor la realidad que estamos estudiando y que es la imaginación sociológica. Las tareas de análisis e interpretación de los resultados son la culminación de todo el proceso de investigación. Por eso nosotros estamos ya muy cerca. Cuando superemos el marco teórico, entremos ya a elaborar el instrumento y ustedes ya van a tomar los datos. Luego van a analizar, interpretar esos resultados y prácticamente estamos terminando el trabajo. ¿Por qué? Porque posterior a esta fase se elaboran las conclusiones y las recomendaciones. En las conclusiones se presentan los hallazgos más destacados en la discusión. Allí sí se pone, por ejemplo, teniendo en cuenta los objetivos específicos y la hipótesis, nosotros vamos a poner luego de la recolección de los datos, su interpretación, etcétera, etcétera, se ha concluido que en relación al objetivo específico número 1, identificar factores que intervienen, y entonces allí nosotros presentamos los hallazgos más destacados. Esa es la forma en la que debemos ir elaborando las conclusiones. Las recomendaciones son las sugerencias que se derivan de las conclusiones. Luego de nuestras conclusiones, nosotros tenemos que hacer ciertas recomendaciones, ya sea al grupo de estudio, a las personas que participaron en el estudio, a las empresas, a la facultad, a los profesores, si por ejemplo hace falta profundizar en algún punto que nos ayude a mejorar la práctica. Bueno, a todas aquellas instancias que son capaces de tomar decisiones y de cambiar esa realidad, o por lo menos de colaborar en el cambio. Y concluida esta etapa, se prepara la presentación de un documento denominado informe final o reporte de la investigación. Y este informe final o reporte de la investigación es lo que ustedes van a presentar en CIA 2 como el examen final. En el examen final nosotros no damos un examen escrito, sino que presentamos el informe final. Y con esto se aprueba, porque yo estoy segura que todos van a aprobar, CIA 2, para preparar ya la defensa de la investigación. Bueno, y antes de terminar con esta presentación, siempre dejamos un pensamiento para que nos motive a continuar. Si te cansas, aprende a descansar y no a renunciar, porque ahora va a empezar realmente el trabajo, que debe ser un trabajo constante, perseverante. Hay que tener mucha paciencia, hay que estar dispuesto a borrar y escribir cuantas veces sea necesario. Hay que leer, a veces vamos a tener que ceder nuestro tiempo de descanso, otras veces vamos a tener que tomar las ideas que aparecen en la noche y escribir para no olvidarnos, y así vamos a llegar a la meta, que es concluir el trabajo final de grado.
Bueno, ahora voy a volver con ustedes al aula. ¿Cómo estamos? Bien, profe. A Muy ella se unieron los compañeros también que no podían. Muy bien, bienvenidos entonces a ver quiénes son, así nos conocemos. Hola, profe, ¿qué tal? Emilio Balbuena, sí, contigo ya hablamos, bueno, bienvenido y bienvenida Tiny también. Así que son los dos que faltaban, ¿verdad? Y Solucionado el hay una problema. persona más. ¿Cómo? Hay una persona más. Bueno, No sé si sigue acá o no, pero ¿cómo se llama? Bien. Pero lo importante es que ya estamos aquí y vamos a trabajar. Tiny, ¿con quién estás trabajando? ¿Cómo es tu plan de trabajo? ¿Tenés grupo? ¿Estás haciendo sola? Es importante conocer esto para saber quiénes necesitan una asistencia más cercana. O Emilio, cualquiera que me pueda comentar, porque el resto es de un solo grupo y ya conozco el trabajo, ya hemos hablado, pero necesito conocerlas a ustedes. Profe, yo la vez pasada no me pude conectar y por eso no pude mostrarte mi trabajo. Sí, ¿y tenés aquí, Mariel? Sí, profe. Bueno, un ratito, aquí Tiny me escribió en el chat, a ver si puedo leer. Quería unirme a algún grupo porque después de 2 años estoy retomando. Y yo no sé si eso se puede realizar. Yo estuve hablando con la profesora Leticia, que es la coordinadora del trabajo final de grado. Y justamente en estos días que vamos a asistir a la facultad, ella también va a ingresar a alguna sesión, unos minutos, para ir abordando estos problemitas que son académicos, ¿verdad? Porque yo no manejo cuál es el procedimiento. Entonces ella me dijo que con todo gusto estaría acompañándonos para aclarar, porque realmente no sé, vos ya aprobaste sí a 2 y tenés ya el trabajo o tenés el trabajo y no aprobaste sí a 2. ¿Cuál es tu situación, Tiny? Ya aprobaste, pero no pudiste defender. Pero ese trabajo vas a presentar a sí mismo o vas a mejorar eso, porque vos querés participar con nosotros, ningún problema. Lo que no sé es si vas a presentar el mismísimo trabajo, solamente la defensa, o esos son los detalles que vamos a ir ajustando para no tener problemas al final. Muy bien, bienvenida Tiny. Emilio, ¿cuál es tu situación? Y casi lo mismo también, profe, después de 2 años también estoy retomando, pero yo desde cero voy a hacer. Desde cero. ¿Y vas a hacer solo? Y así mismo, profe. Así mismo. Bueno, así que Emilio, nos ponemos a trabajar. ¿Tenés tu protocolo de investigación aprobado ya? No, todavía. ¿Y en CIA 1 no hiciste tu protocolo? Había hecho, pero a la noche. Bueno, entonces como el miércoles, voy a volver a repetir porque ahora están ustedes, vamos a encontrarnos en la facultad a las 13:30 empieza nuestra clase, ¿verdad? Entonces 13:30 estaremos allí y ahí por favor trae todo lo que tenés, trae tus ideas, cuál es tu plan de trabajo, porque en tu caso el tiempo es breve porque vas a empezar de cero prácticamente, ¿sí? Vas a tener que ponerte todas las pilas para poder llegar. Sé que vas a llegar, pero depende mucho de tu disposición para empezar a trabajar. ¿Está bien? Sí, profe, muchísimas Bueno, gracias. está bien. Nos vamos a ver el miércoles entonces. Bueno, y Mariel, que tanto quiso presentar la vez pasada y no pudimos encontrarnos, si te parece, en estos minutitos que queda podemos ver tu trabajo y si tenés alguna duda, entonces también aclaramos para que el miércoles podamos ya con el formato del trabajo final de grado ir trabajando el marco teórico. ¿Está? Te cedo la pantalla si querés presentar, Mariel. Es el momento. ¿Sí? Sí, profe, voy a presentar.
perfecto. Vamos a ver tu trabajo. No sé por qué, profe, no me permite. Tenemos mala suerte, Y María. el miércoles entonces no llego. ¿Estuviste el Sí, miércoles muy nerviosa? No, no, hay que ponerse gracias. nerviosa. Yo no voy a hacerles ningún problema. Nosotros estamos en una modalidad donde tenemos que ceder ante muchas cosas porque esto que sucede es algo que está fuera de nuestras manos. Podemos tener toda la voluntad de hacer lo mejor posible y a veces no sale. Bueno, entonces vamos a encontrarnos, lleven, y como ustedes son pocos, se puede hacer una asistencia personalizada. Cada uno se va a sentar, el grupo grande, que es el grupo de Jorge, entonces allí trabaja y después yo puedo trabajar con Mariel personalizadamente, con Emilio y con Tiny, que son los que están ahora todavía así un poco sin orientación porque están ingresando recién. Así que no tengan tanta ansiedad. El trabajo se va a realizar, ténganlo por seguro. Van a hacer un buen trabajo, van a terminar, pero eso no significa que estemos demasiado tranquilos. Hay que ocuparse. Así que voy a volver a reiterar esto de que para el miércoles ustedes, los que están muy avanzados, preparen su marco teórico. Los que tienen dudas todavía lleven todos los materiales que tienen para definir ya. Vamos a definir, este es nuestro tema, sobre esto vamos a trabajar. El siguiente miércoles está fijada la fecha para el examen parcial, el primer examen parcial. Vieron el cronograma, ¿verdad? Y entonces también va a ser una oportunidad para retroalimentar un poquito si falta algo, si ustedes no llegaron a entender o les falta alguna orientación sobre un tema, entonces también retroalimentamos. Un examen sencillito. El examen sí va a ser virtual, entonces es por un formulario de Google, pero antes vamos a tener seguro un pequeño encuentro de esta manera para dejar constancia de que estábamos todos en el curso. Luego dejo el formulario y ustedes completan. Y después vamos siguiendo otra vez el cronograma establecido. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe, Sí. nosotros lo que somos un solo grupo, profe, tenemos una consulta, barra recomendación Sí. para que vos nos puedas dar, ¿verdad? Con respecto a nuestro tema. Como vos ya habías visto, profe, nosotros enfocamos nuestro tema hacia los profesionales, ¿verdad? Hacia los Sí. contadores. Así quedamos. Y a medida en que vamos avanzando, creo que nos es bastante complejo porque es más complejo cuando es dirigido a los profesionales, ¿verdad? Y nosotros queríamos plantearte o a ver qué vos nos decías si es que podíamos cambiar el enfoque, digamos, de nuestra investigación para que en vez de que sea dirigido a profesionales, que sea a los estudiantes de la Escuela de Economía de nuestra filial, ¿verdad? Sí. Del turno tarde, por ejemplo. Claro, si todavía no inscribieron el tema y todo ese procedimiento, ustedes están a tiempo. Pero a eso luego llegamos la vez pasada, ¿verdad? De que era un poco complejo porque cuando uno le pregunta al profesional, uno tiene que saber mucho más que el profesional incluso, ¿verdad? Porque ellos te pueden cuestionar ciertas preguntas también, por la experiencia que ya tienen y todo eso. Bueno, y sí, si ustedes están en condiciones y de que eso se pueda acomodar y se pueda ir dándole otro enfoque, por supuesto, estamos todavía a tiempo. No van a pues cambiar muchas cosas, lo que van a cambiar es la población objeto de estudio, ¿verdad? En vez de ir a esta población, van a ir a otra población. Pero queda a cargo de ustedes. Todavía se puede hacer. Se fueron a replantear eso. Sí, profe, estábamos viendo eso. Sí, Entonces, que sería más factible dirigirle a ellos. Sí, incluso yo estuve mirando las opciones de respuestas, porque esas respuestas sí, no, a veces. Incluso hasta pensé en siempre, a veces, nunca, ¿verdad?
para no poner ese sí, no, porque ese sí, no es muy polarizado, entonces no te da, es una respuesta muy contundente y ustedes me dijeron que la ley no es todavía muy, que es muy nueva, me dijeron, entonces no pueden haber respuestas así muy contundentes si todavía estamos en ese proceso. Bueno, sin problema, ustedes trabajen sobre eso entonces. Este grupo, ustedes son muchos, así que pueden distribuirse las tareas. Esa es la ventaja que tienen ustedes, de que pueden distribuirse las tareas. Uno sabe tipear, es rápido con la máquina y va armando todo el formato. Yo les digo que ayuda muchísimo a que ustedes ya tengan el formato hecho. Y ahí van completando, ya van completando en eso. Entonces, en una primera revisión vamos a ver hasta dónde avanzaron, qué falta. Esto todavía es muy breve, vamos a ampliar un poquito más. Ustedes están muchos, así que pónganse a trabajar. Tienen que hacer un lindo trabajo porque se tienen que ayudar. Y los demás van a poder hacer también, pero van a hacer con mayor esfuerzo, por supuesto, porque van a hacer todas las tareas solos. Y Tiny, que no sé si está el trabajo, entonces ella prácticamente nos va a estar acompañando para refrescar un poco las ideas y ver los procedimientos de defensa. Está muy bien. Creo que vamos bien. No sé, ustedes tienen que decirme también si quieren que les agregue algo a todo esto. He agregado, ya en la clase anterior había puesto los objetivos de investigación y hoy les volví a agregar otro documento donde están los listados, cuáles pueden ser objetivos generales, específicos, según la investigación sea cualitativa, cuantitativa. Entonces eso también les abre un poco más el horizonte. Pueden nomás entrar en la plataforma y mirar otra vez. Ya tienen, en 2 clases ya les establecí ese documento. Son documentos diferentes en realidad, pero básicamente es lo mismo. ¿Alguna otra consulta? ¿Vamos bien? Vamos bien, pero ahora lo que estamos viendo también el plazo hasta cuándo tenemos para inscribir nuestro tema y eso. Yo creo que con esto, si ustedes no tienen más alguna consulta, podemos dar por finalizada nuestra reunión y nos encontramos el miércoles. Dale, profe. Bueno. Por nuestra parte ya no hay más consultas, no sé los otros compañeros. Muy bien, gracias Jorge. ¿Y los demás? Profe, otra consultita. Sí, diga. ¿Será que, o sea, que es una pregunta más bien, profe? El fin de semana yo creo que vamos a estar reunidos con el grupo, ¿verdad? Para replantear lo que te dijimos hoy, ¿verdad? Y en caso de cualquier consulta, ¿será que podemos molestarte, profe? Sí, envíenme un mensajecito porque yo también estudio los fines de semana. Dale, profe, muchas gracias. Sin problema. Cuando tenga tiempito les contesto. Bien, que tengan una buena tarde. Nos encontramos el miércoles en la facultad, si Dios permite. Muchísimas Muchas gracias, profe. por estar. Igualmente para Bueno, usted. hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao, Cristian. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. profe, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Gracias, profe. Muchísimas Gracias a vos, gracias. Candela. Gracias. Hasta la próxima Hasta clase. la próxima.